Bueno, pues estamos de vuelta y como les había dicho, aprovechando la visita que hoy gira el presidente del Parlamento de Canarias a Lanzarote, al Cabildo, al Ayuntamiento de Arrecife y a la Fundación César Manrique, y aprovechamos para charlar con él de algunas de las cuestiones que tienen que ver, obviamente, con la actividad parlamentaria y tomándole la palabra de las otras veces que ha estado aquí, de su discurso también de toma de posesión, de tratar de dotar de mayor cercanía del Parlamento y la actividad parlamentaria pues a la ciudadanía, y en este caso los medios de comunicación pues servimos del nexo de unión entre, en este caso, el Parlamento, y, bueno, y todos ustedes y todos nosotros de paso, ¿no? Gustavo Matos, presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Nos visita además en un día en el que la principal noticia habla de dineros, habla de presupuestos y rompe un tanto los esquemas porque nos habíamos hecho una idea de que el incremento del número de parlamentarios de 60 a 70 y la admisión de la Agrupación Socialista Gomera como grupo parlamentario nos iba a costar un poco más a todos los canarios. Pues va a ser al contrario, reducen ustedes en poco menos de medio millón de euros el presupuesto anual, ¿puede ser? Correcto. Bueno, vamos a ver, el presupuesto del Parlamento de Canarias sale del presupuesto general de la comunidad autónoma. El Parlamento hace su presupuesto para el siguiente año, lo presenta al Gobierno y el Gobierno lo aprueba, y ese es el dinero del que dispone el Parlamento de Canarias y los órganos dependientes del Parlamento de Canarias durante ese ejercicio. Lo que hemos hecho es intentar cuadrar las cuentas, es decir, obviamente 10 diputados más tienen un coste y un grupo parlamentario más tiene un coste, pero bueno, esto es como cuando en un hogar pues hay un incremento, un gasto, y uno intenta ajustarse por otro lado para que al final digamos que el dinero global que uno se gasta sea el mismo. Porque he visto algún comentario, ¿no? Sí, efectivamente, 10 diputados más obviamente tienen un coste y un grupo parlamentario más tiene un coste. Lo que hemos hecho es ajustar otras partidas del presupuesto para que este año pues le pidamos al Gobierno de Canarias algo más de 400.000 euros menos. ¿Y de dónde recortamos? Porque he leído que también es intención suya incrementar el gasto para control y para fiscalización. Vamos a ver, el presupuesto del Parlamento de Canarias desciende en 400.000 euros. Lo que pasa es que el Parlamento, digamos, el presupuesto oficial del Parlamento, no desglosado, incluye también los presupuestos de diputado del Común, comisionado para la transparencia, Tribunal de Cuentas, Audiencia de Cuentas y Consejo Consultivo. Los presupuestos que aumentan más son los de Consejo Consultivo, los de la Audiencia de Cuentas y los del Comisionado de la Transparencia, que son órganos de control. Básicamente porque han venido arrastrando una situación de cierta precariedad, y para que puedan ejercer sus funciones de control con más calidad y con más, digamos, con más eficacia, lo que hemos hecho es atender sus reivindicaciones de aumentar de cierta manera sus partidas presupuestarias. Por tanto, la partida estrictamente del Parlamento, lo que el Parlamento de Canarias le pide al Gobierno el próximo año son algo más de 400.000 euros menos. Que me dirás, ¿de dónde salen? Pues mira, de recortar en algunas partidas y fundamentalmente de dos cuestiones. Una, de reprogramar las obras que están previstas del edificio anexo de ampliación del Parlamento, las hemos reprogramado para que de esa manera pueda tener menos impacto en el presupuesto final, el incremento de diputados y de grupo parlamentario, y luego ya tenemos en marcha lo que es la firma electrónica, que no existía en el Parlamento, increíblemente, pero no existía, lo cual nos va a permitir tener un ahorro en papel, un ahorro en fotocopias, bastante considerable. Entonces, bueno, son dos cuestiones que nos van a permitir, pues eso, pedirle al Gobierno de Canarias para el próximo año del Parlamento 400.000 euros menos. ¿Significa esto que no hay un incremento en los costes de diputados y grupos parlamentarios? Obviamente no. ¿Pero le cuesta más a los ciudadanos de Canarias el Parlamento? No, el próximo año le va a costar 400.000 euros menos. Esta es la explicación, ¿no? Bueno, hablando de innovaciones, por cierto, de la firma electrónica, pero también lo del voto delegado, por primera vez, pero eso no tiene un cierto peligro, que se pueda delegar el voto y que pueda incrementar esa inmerecida fama en la mayoría de los casos de diputados poco... No, porque está tasado, es decir, el reglamento establece en qué caso se puede ejercer el voto delegado. Para que nos entiendan los televidentes, yo no voy al pleno y delego mi voto en mi portavoz, que vota, cuando él vota también por mí, pero no en cualquier caso, solamente en unos casos que están tasados y además tienen que estar
justificados y además acompañar incluso una documentación acreditativa de que se está en una de las situaciones que el reglamento establece. Una de ellas es pues una compañera diputada pues que esté en un estado avanzado de gestación o bien que esté disfrutando del permiso de maternidad y no pueda, digamos, acudir al Parlamento, porque no nos olvidemos que vivimos en islas y que hay diputadas de islas no capitalinas o incluso de diputadas de islas que no son donde está la sede del Parlamento, que llega un momento que aunque quieran no pueden trasladarse porque les prohíben volar, las propias compañías aéreas. Por lo tanto, lo que no tiene mucho sentido es que la condición de madre, digamos, sea un objeto, o sea, perdón, sea un elemento de discriminación o de limitación de los ejercicios democráticos de una diputada. Y por tanto, lo que hemos puesto en marcha es lo que se llama el voto delegado y lo ha ejercido por primera vez. Todavía no, porque tuvimos que parar el pleno el otro día, pero bueno, digamos, lo ha solicitado por primera vez y se ha aprobado para una compañera que es Nieves Lady Barreto, que está en estado de gestación y ya no puede ni siquiera trasladarse a la isla de Tenerife, ¿no? Tuvimos que parar el pleno por el susto de Frankis, que afortunadamente pues ha parado en nada, ¿no? Sí, me ha sorprendido leer alguna crítica al respecto. Me parece que algunos pierden la sensibilidad. Se vivieron momentos bastante tensos en el pleno del Parlamento porque no sabíamos exactamente la gravedad del asunto. Es más, fue una situación límite. Afortunadamente ya no está recuperado y ya está en su casa, pero hubo un momento de bastante límite y donde las noticias que nos llegaban al pleno eran bastante preocupantes. A nadie tiene el cuerpo para seguir debatiendo los asuntos, digamos, en una situación como esa, cuando un compañero acaba de sufrir, he leído hoy crisis cardíaca, no, una cuestión grave, o sea, crisis cardíaca suena menor, ¿no? No, una situación grave que puso en riesgo su integridad física y, bueno, pues se decidió no suspender el pleno, porque no es así. Lo que se hizo fue que los asuntos que quedaban por debatir, que tampoco eran tantos, porque eran 2 PNLs y una comparecencia, se retiraron del orden del día y se acabó el pleno. Ya está, no Pero es en más, todo ¿no? caso, digamos, no parece Bueno, yo no sé si a alguien le puede parecer mal, no lo sé. Por eso digo que no parece excesivamente criticable que se antepongan las personas a un orden del día que, bueno, pues... No lo sé, de todas maneras tú sabes que en esta vida todo, hagas lo que hagas te van a criticar. Si hubiéramos continuado con el pleno también nos hubieran criticado, nos hubieran dicho qué poca falta de sensibilidad que mantienen el pleno a pesar de que un compañero suyo ha sufrido. Bueno, pues estas decisiones se toman por otros motivos, ¿no? Si uno está pendiente siempre del qué dirán, pues no se toman decisiones. Yo creo que fue una decisión basada en unas circunstancias complicadas y tal, y que tampoco tiene más trascendencia. Esos asuntos van a ser debatidos en este pleno, o sea, los que en el próximo pleno que vamos a celebrar, los 2 PNLs y las 2 proposiciones no de ley y una comparecencia que quedó pendiente se va a debatir, así que no pasa nada. Hemos sufrido un imprevisto, según he leído, con las elecciones del 10 de noviembre, ¿no? Se para la comisión de cuentas, puede ser, para no, en fin, verse intoxicada con la campaña, Correcto, sí. Los grupos parlamentarios y el Gobierno creyeron más oportuno que el debate sobre los presupuestos de la comunidad autónoma que se hace en comisión, ya no el del Pleno, sino los que se hacen en comisión previamente, no coincidieran justo con la semana de campaña y que la pasáramos a la siguiente semana. Lo cual no significa que esa semana no haya actividad parlamentaria. Lo que se ha hecho es un reajuste del calendario. Esa semana se van a celebrar comisiones ordinarias con los asuntos que llevan cada una de ellas. Lo que se ha hecho es simplemente, bueno, pensando que el Gobierno puede intentar tener la tentación de vender el presupuesto desde un punto de vista electoral en plena campaña y que la oposición podía aprovechar, bueno, pues una solicitud por parte de los portavoces y del Gobierno de hacer un cambio en el calendario porque consideraban que era más separar los debates y bueno, así se ha hecho, ¿no? No tiene más importancia. El Parlamento ha adquirido ya, supongo, velocidad crucero, digamos, ¿no? Sí, ya estamos, en pleno periodo de sesiones y obviamente es el primer periodo de sesiones, estamos arrancando, el Gobierno es nuevo, hay muchos diputados nuevos, hay reajustes sobre todo porque todavía los diputados y diputadas que están estrenándose pues tienen que digamos, ajustarse a las mecánicas parlamentarias, pero bueno, yo creo que ya hemos alcanzado un poco la normalidad, ¿no? Y funciona tal y como usted había planteado. Recuerdo pues que quería calidad en los debates, celeridad... Bueno, yo creo que hemos hecho cosas. Por ejemplo, ten en cuenta que al haber un grupo parlamentario más,
eso nos obliga a que los plenos sean más largos, porque cada grupo tiene un cupo de iniciativas, hay un turno más en las intervenciones. Bueno, hemos tomado una decisión que, de acuerdo con los portavoces, que ha sido, yo creo que un éxito, que es reducir los tiempos de los debates, ¿no? Los tiempos de los turnos de los debates, lo cual está llevando a que las intervenciones estén más concentradas y sean más ágiles, ¿no? Y hemos conseguido darle agilidad al debate, por ponerte un ejemplo de algo muy práctico y muy reciente que acabamos de poner en marcha. Pero bueno, estamos arrancando en ese sentido y arrancando también lo que es la actividad del Parlamento, que no es actividad estrictamente parlamentaria, ¿no? Queremos convertir al Parlamento en un foro de debate, en un foro de ideas, donde no solo en el Pleno, sino que sea un punto de encuentro de los grandes asuntos de Canarias. Hemos arrancado esta semana con un debate con un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los dos únicos expertos españoles que están en el Comité para el Cambio Climático de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y así vamos a seguir, ¿no? Es decir, hemos programado una serie de actividades, estamos visitando las islas, este es un ejemplo, venimos a las instituciones, no solo que abrir el Parlamento, sino además que tengamos mucha presencia fuera de él para darle una visibilidad, ¿no? Y este tipo de conferencias, el profesor Aristegui, creo que, sí, se llama, que ofreció respecto al cambio climático, este tipo de actividades ¿tendrán su reflejo también en las islas? ¿O se ha planteado el Parlamento de Canarias organizar una conferencia como Parlamento en otros Vamos lugares? a organizar, esa es la idea, no solo llevar ese foro Parlamento a más sitios, sino otras actividades. La estamos diseñando, no quiero adelantar nada porque creo que tenemos una serie de ideas para, como bien has explicado, llevar el Parlamento a las islas. Las tenemos en cocción, estamos a punto de emplatarlas, pero vamos a esperar un poquito porque yo creo que van a gustar, que son novedosas y que cuando vengamos a Lanzarote te vendremos también para contártelas. Bueno, de la última vez que estuvo aquí a hoy, ha cambiado algo en su situación personal, es ahora presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. ¿Eso qué es? Bueno, pues es bastante importante, para que nos entiendan los televidentes. Hay varios países de la Unión Europea, no todos, que tienen regiones que tienen parlamentos. O sea, que hay regiones con capacidad de legislar, ¿de acuerdo? Hay países que no lo tienen, por ejemplo Francia, que es un país súper centralista, no tiene asambleas, las regiones no tienen capacidad legislativa. Pero hay una serie de países que sí. Estamos nosotros, obviamente, que tenemos nuestras comunidades autónomas. Están las regiones italianas, que tienen sus parlamentos regionales. Está Bélgica, que tiene sus parlamentos regionales. Está Alemania, que es un estado federal, por tanto los Länders tienen sus propios parlamentos. Portugal tiene parlamentos en Madeira y Azores. Es decir, hay una serie de países dentro de la Unión Europea que tienen parlamentos regionales. Entonces, estos parlamentos regionales se coordinan a través de una conferencia de presidentes y presidentas, que en este caso que es, digamos, es por elección y es anual, y esta es la primera vez desde que existe la conferencia de presidentes de las comunidades, de las regiones, que la tiene Canarias. Por tanto, es una oportunidad fantástica, primero, de tener un papel relevante dentro de la Unión Europea, de tratar de que ese órgano coja fuerza y potencia dentro del conjunto de instituciones europeas. No olvidemos que al final, en estos países como en España, que tenemos capacidad de legislar en las comunidades autónomas, por último, el derecho europeo, las directivas, las órdenes que se aprueban en el seno de la Unión Europea, en un alto porcentaje, su adaptación y aplicación en los países donde hay comunidades autónomas como la nuestra o parlamentos regionales, dependen de esos parlamentos regionales. Cuestiones que son competencias exclusivas, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que queremos poner sobre la mesa, ¿no? La necesidad de que estos parlamentos, que tienen capacidad de regular, que tienen capacidad de legislar, tengan un mayor protagonismo en la toma de decisiones que tienen que ver con la legislación europea, entre otras muchas cosas, ¿no? Así que es un órgano que tiene un papel muy importante, que tiene un prestigio además a nivel europeo, y bueno, pues lo ostentamos por primera vez en Canarias, ¿no? ¿Y a qué nivel estamos comparándonos con los parlamentos de otras regiones en cuanto, bueno, pues a capacidad, a funcionamiento? Pues yo creo que el Parlamento de Canarias es un parlamento que en algunas cosas es ejemplar, ¿no? Por ejemplo, en transparencia.
pues a pesar de lo que las críticas que recibimos, que son, yo no las pongo en duda, ¿no? La gente, la democracia, el origen, quiero decir, de una de las cuestiones básicas de un sistema democrático es la crítica a los poderes públicos. Sin crítica, pues estaríamos en otro sistema, así que hay que asumirla con deportividad y hacerle, en fin, ponerle el oído, ¿no? Pero el Parlamento de Canarias es el parlamento que está español, de los parlamentos autonómicos, el número 1 en transparencia. Por detrás de nosotros están todos los demás. Y luego, a nivel europeo, estamos muy bien también. Es decir, nuestros compañeros en parlamentos europeos pues nos copian y nos preguntan cómo lo hacemos, ¿no? Las herramientas que tenemos, la capacidad que tiene un ciudadano de ver en directo las sesiones del Parlamento de Canarias, no solo el Pleno, sino también las comisiones, de entrar en la página web y saber lo que cobra un diputado, cuántas preguntas ha presentado, cuál es su currículum, saber qué va a pasar mañana, poder hacer preguntas directas a los diputados. Bueno, tenemos un nivel digamos, de transparencia muy alto en relación con el resto de parlamentos españoles, prácticamente el primero, ¿no? Bueno, y ahora viene un debate de esos atractivos en el que todo el mundo opinamos, que es la elección. Veremos a ver si de la sustitución del administrador único de la Red de Televisión Canaria o cualquier otra fórmula, ¿no? Esos son debates que a lo mejor sí que llegan a la opinión pública, no hace falta demasiado esfuerzo, ¿no? Bueno, mi opinión es que la gente está en otras cosas, ¿no? Esto es un debate más de medios, más de políticos, ¿no? Yo creo que la gente, si le preguntas por la televisión, pues a lo mejor te habla de la programación, de lo que le gusta o no le gusta, pero luego los intríngulis de este tipo de cosas están menos. La gente tiene bastantes problemas como para preocuparse quién es el administrador de la televisión canaria, Los partidos sí que le ponen mucho interés, ¿no? No, pero no, siendo así, tiene su relevancia, ¿no? Bueno, veremos lo que ocurre. Los grupos parlamentarios, varios grupos parlamentarios han registrado una propuesta de cambio, con una propuesta de nuevo administrador único, que irá a una comisión que se ha pedido también para este jueves, y veremos lo que ocurre. Las mesas de las comisiones parlamentarias son, digamos, soberanas, ¿no? Nosotros, como presidente del Parlamento, no puedo entrar en lo que le corresponde decidir, por supuesto a los diputados y a las diputadas en el ejercicio de sus funciones, sino además a la mesa de esa comisión, que es la que tendrá que determinar si eso es susceptible o no de poder ser tomado en consideración, si es correcto, si no es correcto. Y aún así, luego los diputados que consideren que no, tienen su capacidad de recurrirlo. En fin, hay un debate sobre la legalidad o no del procedimiento, pero no me corresponde a mí como presidente poderlo valorar en estos momentos, ¿no? Los letrados del Parlamento emitirán un dictamen en el momento correspondiente, ¿no? Bueno, pero sí, a lo mejor una de sus ideas iniciales, que es que los debates no se eternicen demasiado, ¿no? La otra vez nos pasamos un buen rato con esto del administrador único. Bueno, la otra vez lo que pasa es que hubo lío, ¿no? En la legislatura anterior. En fin, todo fue ocurriendo, fue casi un folletín, ¿no? Pero bueno, al final la solución que se sacó adelante fue una solución consensuada ante el riesgo de que la televisión acabara en negro, fundida en negro, ¿no? Bueno, esta es la solución. Ya hay una ley aprobada, con un procedimiento, en fin, tendrán que determinar en la comisión y los letrados, los servicios jurídicos de la Cámara, si hay dudas sobre el procedimiento, si es correcto o no, no lo deciden los políticos, lo deciden los técnicos. Y habrá que esperar a que los letrados de la Cámara se pronuncien sobre esta cuestión, si el procedimiento elegido es el correcto o si no lo es, ¿no? El otro día estuvo aquí el consejero Balbuena y me estuvo contando las leyes que piensa desarrollar, ¿no? La modificación de la ley del suelo o ley del territorio que se va a denominar, la ley de biodiversidad, en fin, unas cuantas leyes. Me imagino que cada consejería tendrá unas cuantas. ¿Cree usted que puedan caber todas en esta legislatura? Yo creo que sí, depende del gobierno y de los diputados y las diputadas. Son 4 años de legislatura. En la legislatura anterior, al final se alcanzó un buen número, se puso, digamos, el acelerador al final. También es verdad que los procesos legislativos tienen unos plazos y unos tiempos. Te puede sorprender que sea al final de la legislatura cuando más leyes se aprueban, pero tiene una explicación, es decir, llevan un proceso, el gobierno las tiene que hacer un anteproyecto, tiene que someterse a una serie de requisitos y de plazos, luego lo tiene que llevarlo al Consejo de Gobierno, aprobarla, mandarla al Parlamento. Cuando son iniciativas legislativas del gobierno, es decir, llevan un trámite, luego hay que hacer unas ponencias
dentro del Parlamento para su debate, luego periodo de enmiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso a veces sorprende un poco, parece que es que los diputados se ponen a trabajar al final de la legislatura. No es cierto, es que el procedimiento legislativo lleva unos tiempos y leyes que se meten en el Parlamento a mitad de legislatura llevan unos plazos, ¿no? Sí, sí, no, eso es fácilmente entendible, o al menos más entendible Ahora, que la teoría del asfaltar las calles, que también dicen, no, es sí, que el primer bueno, año pensamos... bueno, en eso otro es otra cosa, ¿no? Esa Pero sí. vamos, normalmente al final, en el último año de legislatura es cuando más leyes salen adelante, no solo, pero es cuando más se acumula, ¿no? Bueno, yo creo que el Parlamento tiene capacidad de trabajo suficiente como para darle cabida y darle, digamos, empuje a cuantas iniciativas legislativas sus señorías quieran impulsar y el gobierno. Ahí no depende de nadie, depende del trabajo, así que yo creo que sí, que cuanta actividad legislativa se quiera poner en marcha, desde luego el Parlamento está preparado, ¿no? Bueno, terminamos ya hoy, visita a Cabildo, Ayuntamiento de Arrecife y Fundación César Manrique. Visita de cortesía, de ponerse a disposición, me imagino, de las instituciones. Bueno, yo creo que dentro de lo que hablábamos antes, que es acercar el Parlamento a las islas, obviamente no lo podemos trasladar, ¿no?, físicamente, pero dentro de ese conjunto de actividades que queremos poner en marcha para que el Parlamento sea más conocido, para que la gente lo sienta más cercano, aunque viva en una isla donde el Parlamento no está, pues dentro de esas actividades están las visitas del presidente del Parlamento, de la presidencia del Parlamento, a las diferentes islas. Hoy toca Lanzarote, una visita institucional a la presidencia del Cabildo y a la alcaldesa de la capital de la isla, por esta motivación, ¿no?, de ese acercamiento. Hoy probablemente tengamos hoy estoy aquí, en esta casa, estaré en más sitios, se hablará de que ha estado la presidencia del Parlamento, hablaremos de cosas. Hoy, mañana, la gente de Lanzarote, ha estado el presidente del Parlamento, se han hablado de ciertas cosas. Quiero decir, eso va creando un fondo de conocimiento de la institución, que yo espero que a final de legislatura haberla convertido en una institución más conocida, ¿no? Y sobre todo tiene una importancia. Vamos a visitar también la Fundación César Manrique. Creo que es una institución que es un referente de la lucha por el cambio climático, por la sostenibilidad del territorio, un referente cultural también, no en Lanzarote, en Canarias y en España. Y estamos en un año emblemático, ¿no? Estamos en el año del centenario de César, así que haremos alguna actividad también en el Parlamento a colación de esto. Hoy la hablaremos en la Fundación, pero no puede venir el presidente del Parlamento de Canarias y no visitar de forma oficial la Fundación César Manrique, que insisto, es un referente de la lucha contra el cambio climático, un referente de la sostenibilidad de nuestro territorio, por un modelo de territorio sostenible, un modelo ético también, si me lo permite, de comportamiento, ¿no?, con el territorio, incluso en lo público, y obviamente hoy no podemos faltar a esta cita, ¿no? Pues Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, muchas gracias por haber venido. Buenas tardes. Aquí lo dejamos, mañana regresamos con más cosas, será miércoles, tendremos tertulia de mujeres y después entrevista. Hasta mañana, buenas tardes.